qué no abrimos nuestra Biblia en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, por favor, hermanos? Hoy vamos a ver un mensaje del cual fue enviado por nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis. En el contexto llevamos algunas semanas viendo desde la iglesia de Éfeso, iglesia de Esmirna, el mensaje a Pérgamo, Tiatira. Hoy corresponde el mensaje que le envía en este caso nuestro Señor Jesús a la iglesia de Sardis. Capítulo 3, versículo 1 dice de esta forma: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando se refiere al que tiene oído, significa aquel que tiene el corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hacemos una oración y enseguida continuamos con el tema que vamos a ver hoy? Señor amado, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y hoy en esta tarde te queremos pedir, Señor amado, no por el predicador, Señor, no por las personas que están aquí, Señor, sino para que tu gloria llene este lugar, Señor. Porque si tu gloria llena este lugar, Señor, seguramente el que predica, Señor, va a hablar cosas de acuerdo a lo que tú quieres que sepan los demás. Y si tu casa se llena de gloria, entonces los corazones de mis hermanos y de mis amigos aquí presentes, Padre, podrán ser sensibilizados para poder escuchar tu palabra y poder atender aquello que tú les estás marcando que no es correcto. O en su defecto, Señor, animar a aquellos que prosiguen en el camino estrecho, Señor. Por favor, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor, confiando, Señor amado, en que tú descenderás, en que tú, por tu misericordia que has extendido sobre toda la tierra, Señor, Padre, hoy tienes compasión de cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. Sardis era una iglesia que se encontraba a 25 millas al sureste de Tiatira. Esta era una ciudad muy próspera. Fue el lugar donde se acuñó la primera moneda. Era un importante centro comercial conocida sobre todo por su industria textil. Allí se inventó el arte de teñir la lana. En Sardis había un templo enorme dedicado a la principal diosa pagana del lugar, que era Cibeles, también luego conocida como Artemis o Diana. Muchas de sus imágenes la figuran como una mujer sentada sobre un trono con 1 o 2 leones al costado. Según la mitología, esta diosa tuvo un hijo, quien luego se convirtió en su amante. En un ataque de celos de la madre, el hijo se castró a sí mismo y murió. Y como resultado, él había fallecido, pero al parecer la madre logró resucitarlo. Por esta razón creían que esta diosa tenía el poder de levantar a alguien de los muertos. Los griegos la adoraban como la madre de los dioses, la salvadora que escucha las oraciones, la que está accesible a todos. Esta diosa se encontraba en la localidad de Sardis. La iglesia de Sardis se estableció como consecuencia del avivamiento espiritual que comenzó en Éfeso y se extendió por toda Asia Menor. Podemos ir al libro de los Hechos, hermanos. El libro de los Hechos, en el capítulo 19, en el versículo 10, hablan cuando Pablo llega a Éfeso, y en el 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de
Pablo. Ahí es donde llega la palabra a aquella localidad, y entonces se levanta un avivamiento, mucha gente empieza a creer en el Señor Jesucristo y se establece la iglesia, en este caso en Sardis. Pero esta iglesia se quedó pasmada. Esta iglesia fue una iglesia la cual fue salva por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Creyeron al Evangelio, se arrepintieron, se bautizaron, hicieron casi que todos los rituales que llevamos hoy en día. Prácticamente ellos empezaron por escuchar. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ellos creyeron, ellos tomaron decisiones, ellos se bautizaron, pero hubo un gran problema con la iglesia de Sardis. Cuando ella vive el avivamiento, más adelante ellos ya no siguieron avanzando. Ellos se quedaron así, se quedaron pasmados. Se conformaban nada más con ir a la reunión, se conformaban nada más con llegar los domingos, se conformaban de simplemente ser parte de la agrupación, pero ellos no seguían progresando, no había un crecimiento espiritual. Y esto fue lo que pasó en la iglesia en Sardis. Se estanca, y podemos ver en las figuras que Dios nos da a través de la naturaleza que cuando una iglesia no tiene crecimiento se queda chaparrito el árbol. Así se quedaron así, y al final muere. Quedaron viviendo del pasado sin sembrar para el futuro. Esa fue la condición de la iglesia de Sardis. Y es importante que cada uno de nosotros consideremos, hermanos, ¿por qué? Porque en vista de que a través de un gran avivamiento que hubo después de la predicación de Pablo en Éfeso, se levanta un avivamiento. Hoy en día tenemos avivamientos. La palabra se predica, hacemos obra de evangelismo, pero no hay avivamientos. México es uno de los países en los cuales nunca ha existido un avivamiento. Y es que son por ciertas cosas que hoy el Señor quiere mostrarnos. ¿Por qué no hay un avivamiento? Un avivamiento no es traer mucha gente aquí. Un avivamiento tiene que empezar por ti, después por tu esposa y por tu familia. Debe de haber un avivamiento en la familia para que pueda haber un avivamiento en la iglesia y en el mundo entero. Si no hay tal avivamiento en la familia, no sirve de nada. Podemos orar, podemos desgastar nuestras rodillas, podemos clamar mucho, pero al no haber ese avivamiento, jamás podremos ver la gloria de Dios llenar la casa. Jamás podemos ver su gloria. El Salmo 24, hermanos, nos explica prácticamente características de cómo debe de ser un avivamiento en cada uno de nosotros. Dice la Escritura en el Salmo número 24, en el versículo 3: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Todos juntos, hermanos. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ese es el principio de un avivamiento en tu persona. Cuando decides limpiar la iniquidad, cuando decides limpiar la inmundicia, cuando decides quitar todo lo del mundo y lo único que quieres es agradar a Dios. Esos son los únicos que se van a tener acceso al Monte Santo. Había una sola persona en el Antiguo Testamento que tenía acceso al Monte Sinaí. ¿Quién era? Moisés. Y Moisés tenía que reunir ciertas características. Ni siquiera Aarón, que era el padre de los sacerdotes, por decirlo así, podía subir a ese lugar. Por cierto, el tiempo en que estuvo Moisés allá, a él lo convencen y él termina obedeciendo al pueblo y formaron un becerro de oro por el cual después hubo gran mortandad por causa de la idolatría. Pero tenía que haber una persona que pudiera llegar a la presencia de Dios. Hermanos, muchas veces lo he dicho, cuando uno está aquí enfrente predicando a los demás, el que se para atrás del púlpito, atrás de este altar, va en representación de Dios a los hombres. Pero cuando uno va y dobla las rodillas, es limpio, santo y puro de corazón y sube al lugar santo, va en presencia de Dios en representación de los hombres. Es la diferencia. Acá atrás del púlpito yo vengo en representación de Dios. Queremos que Dios nos hable, ¿sí o no, hermanos? Pero cuando vamos a la cámara secreta, yo voy delante de Dios y voy representando a los hombres. Pero para que yo pueda representar a los hombres, yo tengo que ser santo, limpio de manos, puro de corazón. Realmente es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros quitemos eso que nos ha estado estorbando, aunque nos cueste mucho, aunque nos duela mucho,
Por eso Jesucristo usa la figura: si tu mano derecha es motivo de que caigas, córtala, arrójala fuera de ti. Si tu trabajo te está impidiendo, no estoy diciendo que dejes de trabajar, estoy diciendo que si tu trabajo está impidiendo que tú puedas acercarte al Monte Santo a adorar al gran yo soy, ¿qué tienes que hacer? Orar a Dios para que te dé otro trabajo. Si tienes en una escuela, en tu trabajo, te estás corrompiendo, etcétera, si las modas, la mundanalidad, muchas cosas que te están estorbando, arrójalas fuera de ti. No importa aunque te digan mojigata, no importa que te digan aleluya, no importa que te digan hipócrita, no importa que te digan exagerado, etcétera, etcétera, fanático, no importa. Lo importante es que tú puedas llegar limpio de manos y puro de corazón. Y eso fue prácticamente lo que les faltó a la iglesia de Sardis. Volvamos al capítulo 3 del libro de Apocalipsis, por favor, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3 en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ok, dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Son las mismas palabras que nosotros vemos en el capítulo 1, en este caso del libro de Apocalipsis, donde dice las mismas palabras. En el versículo 20 del capítulo 1, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En el contexto también habla de que Él es el que tiene los 7 espíritus. Vamos a ver por qué se refería que Él tiene los 7 espíritus. Libro de Isaías. Vamos a estar analizando algunos versículos para ir entendiendo, para poder ir desglosando, desmenuzando la palabra de Dios, para que podamos darle mayor comprensión a lo que estamos estudiando el día de hoy. Isaías 11, en el versículo 2, dice de esta forma. Está hablando de la venida del Mesías. Está profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus que prácticamente nos describen la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Él lo pone como un énfasis para decirles a la iglesia: no te olvides, yo soy el que soy. Yo soy el que vive para siempre. Yo soy el que si revisas el libro del profeta Isaías, ahí aparece, estaba hablando de mí. Y vuelvo nuevamente a ti para advertirte, para decirte: yo soy Jesucristo. Después dice, volvamos otra vez a Apocalipsis 3. Dice: y las 7 estrellas, dice esto. Dijimos que las 7 estrellas eran los ángeles de las 7 iglesias. Entonces las 7 estrellas representan a los 7 mensajeros de las 7 iglesias. Estos 7 ángeles están a la mano derecha del Señor. En la antigüedad, queridos hermanos, las estrellas se utilizaban para localizar ciudades, para dirigirse a ciertos lugares. Era a lo que hoy llamamos nosotros GPS. Era el GPS de aquel entonces, las estrellas. Cuando apareció la estrella de Belén, ¿qué fue lo que pasó? Siguieron hasta llegar al lugar. Y así era lo que manejaban en ese entonces las estrellas, como a encontrar puntos específicos. En este caso aquí se refería que dice que esas 7 estrellas representan los 7 mensajeros. Y cada uno de los ministros que estaba en la iglesia tenían que cumplir la función de GPS. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? A que la persona que está aquí al frente instruyendo a los demás tenía que saber dirigir bien a su pueblo, tenía que guiarlos hacia la dirección correcta, tenía que guiarlos hacia el camino de Cristo. ¿Se acuerdan de Pablo que decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo? Entonces esa era la responsabilidad del ángel de Sardis. Pero tal parece que aquel no estaba cumpliendo su responsabilidad, y vemos en el versículo 1, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dios conoce todas las intenciones y los secretos más ocultos que hay en nuestro corazón, hermanos. Y conoce por qué hacemos obras dentro y fuera de la iglesia. Por eso dice: yo conozco tus obras. No está diciendo que era una iglesia que no hacía obras.
El problema aquí con esta iglesia es que sus obras no eran genuinas. Sus obras, fueran de ser obras de misericordia y obras de acuerdo a lo que estipula la iglesia, se habían vuelto como activismo, un requisito simplemente para formar parte de la iglesia, cosa que era contraria a la voluntad de Dios. Las limosnas y la misericordia era pura hipocresía. Si venían a hacer el aseo aquí, realmente no querían hacer el aseo. Simplemente ellos querían quedar bien con el pastor. Simplemente ellos querían hacer de cuentas delante de los demás, quedar como que yo sí cumplo, yo sí ando bien, yo no soy un tibio, yo soy una persona que cumple. Ese era el propósito por los cuales a esta iglesia se le está reprochando sus obras. Porque dice: conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Vuelvo a repetir: aquel que tiene los ojos como llama de fuego sabe por qué tú cantas, sabe por qué tú das tu diezmo. Él sabe por qué yo paso a predicar aquí. Él sabe y conoce bien si realmente vivo o estoy muerto. Es más, Él sabe la intención con la que vino cada uno de ustedes a este lugar. Simplemente hacer algunos pequeños cambios, o simplemente a lo mejor para calmar tu ansiedad de no ver la televisión, o simplemente para, qué sé yo, sin fin de excusas que pueden haber, pero solamente Dios conoce el por qué venimos a este lugar. Entonces vemos que las limosnas y la misericordia eran pura hipocresía. Al parecer esta iglesia tenía obras, pero estaba muerta. Ahora la pregunta es: ¿cómo está la iglesia en esta actualidad? ¿Los has visto? Quieren formar parte de la alabanza y se visten de una forma muy particular, pero no son capaces de tocar una escoba, o tocar un jabón, o lavar los baños. No, ellos quieren ser parte de un lugar en donde los vean. Él quiere tocar la guitarra, él quiere tocar la batería, él quiere tocar el teclado, él quiere tocar el violín, quieren tocar todo. Y casi que cuando oyes, ayúdanos a acomodar las sillas, no, es que mis manos son delicadas. Entonces ese tipo de caracteres son los que Dios abomina. Lo digo en general, hermanos, en lo personal no hablo de esta iglesia en particular. Vayan a las otras iglesias. Tuve la oportunidad de visitar una iglesia de las megas, como les dicen, una iglesia mega, en los cuales realmente tienen un gran grupo de alabanza. Tienen como 3 tipos de guitarras, tienen 2 bajos, tienen a un baterista, tienen a uno tocando el violín, y tienen muy bien. Pero velos, el pelo de la melena de lado al varón, cuando dice la escritura que para el hombre es vergonzoso traer el pelo largo. O sea, lo dice Pablo, que es honroso para el hombre traer el pelo corto. El largo es para la mujer, porque en vez de velo le dieron el pelo largo. Ok, ves a la mujer cantando y diciendo: Señor, yo te alabo con todo mi corazón, pero vestida de una forma que fuera de andar queriendo adorar a Dios. La carne busca adorar a aquella mujer por lo que está enseñando. Entonces vemos ese tipo de situaciones en las iglesias, en donde el predicador se para simplemente para sobarles el lomo y no hablarles del juicio eterno, no hablarles del infierno, no hablarles que va a haber una resurrección de muertos, no hablarles que se tienen que arrepentir. Simplemente les soba. ¿Para qué? A ver, vamos a hacer una oración y pongan el canto de las ofrendas, y ponen el canto y todos aplaudiendo, y el que ofrende más es el que va a recibir mayor bendición. A eso se refería. Tenían obras muertas. Después vemos ahí que dice que tenía nombre de que vive y estaba muerto. Santiago 2, queridos hermanos, el libro de Santiago, unos libros atrás, nos va a explicar más o menos a qué se refiere que estaba vivo. Bueno, que decía que estaba vivo, pero estaba más muerto, más tieso que un muerto. Dice aquí la escritura en el capítulo 2 de Santiago, en el versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Decían que tenían vida, pero no tenían fe. La palabra fe es pistis. Y habíamos visto la otra vez que pistis
casi que nos arrojaba un mensaje de lealtad, de obediencia, ser leal a Dios. Y cuando tú eres leal a Dios, haces obras de misericordia, no por quedar bien con el ojo humano. Tú las haces porque te condueles de las personas que están en una peor miseria que tú. La palabra misericordia se deriva de la palabra miseria y significa atender no las necesidades, sino las miserias de tu prójimo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia hoy en día. No simplemente decirle Dios te bendiga, calentados y saciados, sino toma, aquí tengo una cobija, aquí está mi casa, aquí tengo un colchón, aquí tengo una almohada, cuando necesites algo de comer dime, yo estoy para servirte. Esa es una verdadera misericordia. Y no solamente en lo físico. ¿Conoces a Dios? No, no conozco a Dios. Voy a levantar un ayuno para ayunar para que este pobre hombre pueda conocer a Dios. También le voy a predicar, le voy a enseñar con mi testimonio de que Dios existe. ¿Sí me entienden? Eso es lo que se tenía que hacer, hermanos. Pero teníamos una iglesia que decía que estaba viva. En el versículo 26, ahí mismo del capítulo 2 de Santiago, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, veíamos en este caso que la iglesia de Sardis decía que estaba viva, pero realmente estaba muerta. Vamos a ver qué nos trata de decir nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, 27, queridos hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Capítulo 23, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y cada vez, es más, si te vas desde el versículo 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, para traer uno según a tu iglesia, para invitar a uno, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué, hermanos? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiad lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Ven las características? Casi que veíamos a un grupo de personas en la iglesia de Sardis que cuida bien los instrumentos. No los toques, son santos, pero ellos mismos con su robo, su mentira, su infidelidad, su adulterio, ellos se atrevían a tocarlo.
Estaban en la entrada y decían: pasen, bienvenidos sean a la casa del Señor. Pero ellos mismos estaban llenos de mentira, de odio, de celos contra su hermano. ¿Entienden cómo estaba, en qué condición estaba la iglesia de Sardis? Y es por eso la Escritura nos muestra que ellos decían que estaban vivos. Sí, soy salvo, yo soy salvo. La pregunta no deberíamos de preguntarle a nuestro prójimo: ¿eres salvo? Deberíamos de preguntarle: ¿realmente Cristo vive en ti? ¿Realmente vives como Cristo? ¿Realmente tienes frutos espirituales? ¿Realmente amas más a tu prójimo, amas a tu enemigo? ¿O cada vez que lo ves te llenas de rabia y de coraje y quieres asesinarlo en tu corazón? Prácticamente es eso. ¿Has perdonado más a tu prójimo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo esposa tratas a tu esposo? ¿Cómo esposo tratas a tus hijos? Va para todos, hermanos. ¿Cómo tratamos a nuestro hermano? ¿Cómo tratamos a nuestra familia, a nuestro primo, a nuestro vecino? Decimos que amamos a Dios y el de enfrente no sabe que somos cristianos. Decimos que amamos a Dios y la mujer de la tienda que está a punto de irse al infierno si se muere hoy mismo, no somos capaces de decirle que hay un Salvador. Decimos que somos cristianos y no somos capaces de invertir, aunque sea, si no tenemos para sacar copias, voy a, no sé, con un spray voy a marcar mi terreno y voy a poner ahí un salmo, voy a poner ahí una palabra que pueda edificar a los demás, o una playera, le voy a poner ahí San Juan 3:16, todos conocen San Juan 3:16 que dice: si tú le obedeces, puedes entrar a la vida eterna, para que todo aquel que le creyese, y esta palabra es obediencia, aquel que le sea leal, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí me entiendo? ¿Sí nos damos a entender, hermanos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque nosotros pareciera que estamos reuniéndonos aquí en Arandas y todos pueden pensar: bueno, no se llena porque pues es que la gente no busca de Dios, no se llena. Ojalá el día en que entremos a la eternidad y que veamos la situación aquí de Arandas, de esta casa en particular, y que veamos y que el Señor diga: sí es cierto, muchos no fueron porque no quisieron, pero que no se diga jamás que fue porque ninguno de nosotros no hizo su trabajo como evangelista. ¿Acaso no dieron la primera? ¿Cuál era la gran comisión? Perdón, hermanos. Vayan a ser discípulos. Y muchos dicen: id a todo el mundo. No, espérense, ese no era la gran comisión. No era ir por todo el mundo. La gran comisión era hacer discípulos. O si es parte de, a lo mejor jamás voy a conocer yo Europa, o jamás voy a ir a Perú, a Chile, a Japón, jamás. Pero aquí en mi vecindario, allá con el vecino de enfrente. Yo cuando estaba en el mundo, hermanos, yo gané muchos enemigos por todos lados. Y una vez que Cristo me convirtió, yo sé que tengo que ir a restituir con cada uno de ellos. Pero ¿cómo es posible que muchos viven en la misma calle, cuando anduvieron de briagobertos, cuando anduvieron haciendo de las suyas y ofendieron a su prójimo, y ahora dicen que son cristianos, pero siguen en las mismas porque ni le dirigen la palabra, ni les hablan que hay un Salvador? ¿Habrá alguna diferencia, hermanos? No hay ninguna diferencia. Realmente vemos a una iglesia que estaba involucrada en muchas obras, pero estaba muerta, no tenía vida. ¿Por qué? Sus oraciones eran huecas. Imagínense, si mi servicio es mentiroso, si todo lo que yo paso aquí a compartirles, hermanos, de parte de Dios, lo que paso aquí a predicar, no lo vivo, yo soy el peor de los hipócritas. Estoy hueco por dentro, estoy muerto, estoy seco, soy un sepulcro blanqueado. Ahora imagínense, si así soy, cada vez que yo quiera subir al Monte Santo a orar por los demás, ¿será que Él me va a escuchar? No me va a escuchar jamás, jamás me va a escuchar. Señor, salva a mis hijos. Yo no puedo hacer nada por ti. ¿Tú quién eres? Solamente el que me obedece, yo le concedo las peticiones de su corazón. Solamente el que se deleita en mi palabra, en obediencia, en mi amor, en mi misericordia. El que ama a Dios entiende qué es lo que tiene que quitar. Tú amas a Dios, hay cosas que Dios ya te ha marcado que quites. Quítalas fuera de ti. Aprovecha ahorita que se puede. El tiempo es muy corto, los días son muy malos. No sabes si vas a vivir el día de mañana. Pero el que no ama a Dios va a seguir haciendo caso de lo que su corazón perverso le dice. Marcos 21:23, hermanos, nos habla acerca de lo que hay en el corazón. El Evangelio según San Marcos 7:21. El 7:21 dice de esta forma: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ok, estas personas de Sardis decían que amaban a Dios, habían sido bautizados, habían concluido todos los ritos que se requieren para poder ser un cristiano o formar parte de cierta agrupación, pero lo que tenían era todavía su corazón manchado de iniquidad, todavía tenían malos pensamientos, no querían hacer las cosas para agradar a Dios. Y es importante que nosotros consideremos, porque conociendo el estado de la iglesia hoy en día, hermanos, conociendo el estado de la iglesia, pregúntate tú, ¿cuánto tiempo pasas más en otras cosas que en la presencia de Dios? Ok, yo entiendo, yo sé que el Señor puede responder oraciones momentáneas y muy cortas, pero esa debe de ser en este caso el patrón que debemos de seguir nosotros. ¿Cuánto tiempo tenía que haber orado, en este caso Elías, para que cada vez cuando le mandaban al comandante con 50 soldados, él hiciera descender fuego sobre cada uno de ellos? Si yo soy varón de Dios, que descienda entonces fuego del cielo. Hermanos, ¿se habrán acabado los dones espirituales en este tiempo? ¿Se habrán acabado las oraciones fervorosas en todo tiempo, Ponchito? ¿Se habrán acabado? No se han acabado. O sea, realmente es la iglesia, la condición de la iglesia la que no puede obrar porque no tiene comunión con Dios. Es una realidad. Hay quienes dicen que los dones espirituales ya se terminaron. Mostradme por favor el versículo donde dice en la Biblia que ya se terminaron. No hay tal versículo. Que la comunión con Dios esa era antes. Ahorita ya tenemos acceso directo a través de Jesucristo. Sí, pero ¿dónde me dices tú que no debo de tener yo una comunión íntima con Dios? Necesitamos eso, amada iglesia. Quizás no veamos esta iglesia crecer, pero una cosa yo quisiera pedirle hoy al Señor: que uno solo pueda salir por esa puerta y que pueda decir, caray, hoy cambió mi vida, hoy es diferente. Hoy ya no soy el mismo. Hoy la carga, la presión, la iniquidad que había en mi corazón se ha esfumado. Porque ese es el propósito de la iglesia, que nosotros podamos testificar a los demás que hay un Dios vivo y verdadero. Pero con nuestros hechos muchas veces demostramos lo contrario. Realmente es así. Demostramos lo que es contrario. Apocalipsis 3 viene la recomendación. Después de que vemos que habían ciertas personas que estaban muertas, dice aquí en el 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Esta palabra vigilante significa alguien que está velando o que está atento o despierto. Estate atento, Sardis. Estate atento, hermano, que estás aquí. Está atento tú que ni siquiera formas parte de la iglesia de Jesucristo, porque hay dones muy particulares que Dios te dio. Dones muy particulares porque Dios es bueno, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Entonces dice que estés velando y afirmes las otras cosas que están. En Mateo 13:12 nos está diciendo acerca de lo que hablaba precisamente el Señor, donde dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Si hoy tienes un poquito de fe, sé vigilante, porque en breve se va a pagar. Si hoy tienes un poquito de cordura y has reconocido que tu servicio a Dios ha sido muy mediocre, entonces sé vigilante, porque en breve te va a importar un cacahuate y ya no vas a cuidar nada de acerca de tu vida espiritual. Si antes no orabas y tenías una pequeña comunión con Dios, sé vigilante, porque en breve ya jamás te va a volver a escuchar. Dice la Escritura, según el libro de Amós, que habrá tiempo en que vendrá hambre y sed. Hermanos, en serio, estábamos nosotros viendo en este caso un tema acerca de las bienaventuranzas. Hace algunos 5 días estábamos viendo un tema de las bienaventuranzas, y tocábamos el punto de: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y al momento en que ellos se sacian, prácticamente se habla de la redención, van a ser consolados en el cielo, van a ser llevados allá. Pero aquellos que alguna vez tuvieron hambre y no cuidaron
de alimentarse espiritualmente es triste. El libro de Amós dice que Él enviará hambre, no de pan, sed de su palabra, y no la van a encontrar. Entonces, si tú ahorita tienes tantita cordura y algo, no sé qué, pero algo todavía te sigue impulsando a que vengas a este tipo de reuniones, sé vigilante. Porque cuando menos te des cuenta, vas a preferir el mundo y ya no vamos a saber de ti. Ok, y eso lo digo por los que ya estaban pensando en irse. Pero hay unos que se vienen y se sientan aquí en las sillas y simplemente dicen, es que es mucho trabajo, es que piden mucho, es que exigen mucho, es que estamos por gracia. Queridos hermanos, Jesucristo dijo que es el mismo de ayer, el de hoy y el de todos los siglos. No ha cambiado. La naturaleza de Dios es inmutable, no cambia. Por eso entonces, si estuviésemos por gracia, mejor no demos ya más sermones del Antiguo Testamento, ya no hablemos de los profetas, ya no hablemos de Adán y de Eva. Hermanos, el mismo Pablo en Romanos, en Gálatas, en Hebreos se toca también acerca de citas que están en el Antiguo Testamento. Y en esos libros está el justo por la fe vivirá. Y lo dice el libro de Habacuc. Y tú lo ves nuevamente en Romanos, y lo ves en Gálatas, y lo ves en Hebreos. O sea, tú te das cuenta, si realmente ya el Antiguo Testamento ya fue clausurado, entonces, ¿por qué sigue mencionando, en este caso, Pablo en el libro de Romanos, habla de Abraham, y dice que su fe fue contado por justicia? Y te vas al libro de Santiago, y es lo mismo que dice, que las obras perfeccionaron su fe, y que él fue llamado amigo de Dios, hablando de Abraham. Entonces, hermanos, ¿se puede o no se puede? Profetas, ¿cómo vivían los profetas? Tú te dabas cuenta que los profetas siempre andaban solos. Siempre andaban solos. El único que los acompañaba, hablando físicamente, andaban solos, pero el único que los acompañaba era el Señor, era Dios. Y ellos buscaban tal comunión al grado de que vea un Jonás renuente, un Jonás al cual todavía se le extiende la misericordia, y va a predicar a Nínive. ¿Y qué es lo que pasa con Nínive? Se arrepiente. Pero tú te vas unos libros más adelante al libro de Nahum, y Nínive quedó arrasada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se arrepintieron en aquel momento, como esta iglesia. Empezaron a tener obras de arrepentimiento, empezaron a tener frutos, dejaron su fornicación, dejaron la idolatría. Pero una vez que pasó el furor de Dios, volvieron a lo mismo, y les vino el juicio. Hermanos, ¿va a ser diferente para la iglesia de hoy? No es diferente. Por cierto, se menciona peor, porque dentro de una iglesia más, Filadelfia, y después viene la Odisea, a esos los vomita. A esos los vomita Dios. Y casi que puedes ver a un Dios del Nuevo Testamento con juicio, que también viene a quitarle la corona a muchos a los cuales ya se la habían dado. Dijimos Mateo 13:12, dice de esta forma. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? ¿Sí lo podemos leer todos juntos? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no vigila, al que no presta atención, al que se duerme, al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. En el contexto está hablando de que, fíjense en el 1 que dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ahí dice, ¿por qué nos hablas por parábolas? No dice eso, ahí dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces significa que la iglesia tiene un privilegio muy particular. A la iglesia el Señor le revela misterios. A la iglesia le revelan los secretos de las Escrituras. A la iglesia se le concede la oportunidad de entrar confiadamente al trono de la gracia, cosa que no se le permite a los de allá afuera. Los de allá afuera pueden conocer mucha Biblia, pueden ir al catecismo, pueden conocer muchos libritos, el amarillo, el azul, el verde, pueden conocer muchas de esas cosas, pero su vida está seca, está muerta. Y aunque la iglesia se le concede el privilegio de escuchar los misterios de Dios, ¿qué crees que es lo que hace la iglesia? Duerme. La iglesia está dormida.
La iglesia solamente piensa en apapachar el estómago. La iglesia solamente piensa en vestir buenos zapatos, en vestir buenas playeras, en estudiar en las mejores escuelas, o a lo mejor no en las mejores escuelas, pero sí acabar una carrera, tener un doctorado y algún día poder tener una casa, muchos terrenos, un carro del año. Eso es lo que piensa muchas veces la iglesia. Y se están olvidando de la misericordia y de la justicia. Y lo que no entendemos es que precisamente la Biblia, en esta parte, hablando de esta iglesia, habla de vestimentas de justicia. Y ahorita la vamos a ver en breve. Entonces vemos que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene tiempo, al que no tiene lugar para Dios, al que no tiene misericordia, al que no tiene mansedumbre, al que no tiene justicia, al que no tiene de alguna forma esas cualidades que nos demanda Dios, dice que aún lo que tiene se le será quitado. Por eso la exhortación de hoy dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, o sea, en breve se te van a morir. Dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Regresemos a Apocalipsis 3, queridos hermanos. En el versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Fíjate, pon atención. Si hoy te están hablando de una iglesia que tenía aparentes obras, que asistía a las reuniones de oración, que asistía a las reuniones generales, que tenía un discipulado, que agarraba y apartaba una hora en las mañanas para orar a Dios. Ok, está hablando de esa iglesia. Dice: si hoy tú entendiste que no has hecho las cosas para agradar a Dios, sino simplemente para cumplir un requisito, para desaburrirte, para que no te critiquen de por qué no vas, para que no te llamen tibio, para muchas cosas que son equivocadas, dice entonces que te acuerdes y que empieces a hacer las cosas bien. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué recibió aquel que se convirtió a Jesús? La vida eterna. Acuérdate que Él tiene la vida eterna para ti, Francisco. Acuérdate que tiene la vida eterna para ti, Cuauhtémoc, Serafín. Acuérdate lo que te ha dado. Te ha permitido escuchar su palabra. Te ha permitido muchas veces el que tengas vida, porque ya deberías de estar muerto por causa de tus pecados y tus transgresiones. Ya hasta la cárcel te debieron de haber metido por tantas deudas que tienes. La verdad, es una realidad. Entonces, si tú te acuerdas de lo que recibiste y oíste, guárdalo y arrepiéntete. Una vez que consideras tú lo que te dio Dios, considera cómo le has pagado, cómo le has tratado, cómo has abandonado muchas veces el servicio por irte a vacacionar y a complacer tu carne, o a complacer a tu mujer, o a complacer a tu esposo, etcétera. Considera todas las veces que Él ha sanado a tus hijos, que te ha sanado a ti mismo, y tú muchas veces te importó un comino y te fuiste sin orar y buscar una comunión con Dios, sin contarle tus necesidades, no porque Él no las sepa, pero qué bendición cuando llegas tú delante de Dios y simplemente te quedas viendo alrededor, estás solo y de repente dices: caray, Señor, la verdad es que me siento muy mal, la verdad es que he fallado. Y eso te lleva a la humillación, doblas tus rodillas y empiezas a clamar y dices: Señor, ¿qué puedo hacer? Fíjate que fulano de tal me dijo esto, hoy me siento muy condenado, ¿qué crees que el otro día pasó esto? Hace rato en la mañana me sucedió esto. Y es una comunión que le estás contando a Él, no como quien le cuenta al aire nada más, sino con mucho, mucho amor. Le hablas a Dios. ¿Acaso no sales bien bendecido? ¿Acaso no te dicen: échale ganas, no te preocupes, yo sé que estás muy niño, pero yo te voy a madurar, tú échale ganas? ¡Qué bendición! Pero imagínense aquellos que se van a dormir sin orar, aquellos que lo primero que se levantan en la mañana es para ir a su trabajo, a la escuela, porque ya se les hizo tarde, ven el reloj y dicen: vámonos, y se olvidaron de Dios. Aquí dice que te arrepientas, que vuelvas. Casi que es la misma exhortación que le dan a Éfeso cuando le dicen: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Después dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjense,
pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Marcos 13, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 13, en el versículo 35, dice de esta forma: velad, volvemos a ver esta palabra, velar, sé vigilante, pues velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Hace alrededor de 4 años, aproximadamente 3 años, 4 años, escuché yo en las noticias de que cierto camión que iba de México hacia Pachuca, no me acuerdo si era Pachuca o Hidalgo, dice que era un camión de gas. Dice que este camión de gas se estalló en plena carretera, en plena autopista, y ¡pum! Ya sabrán, hubo una gran explosión. No recuerdo cuántos kilómetros a la redonda fueron chamuscados por el siniestro. Y casi que lo que había alrededor eran condominios, eran unidades habitacionales. Si no mal recuerdo, eran en las horas de la madrugada cuando pasó ese accidente. Queridos hermanos, ¿habrán estado despiertos porque sabían que iba a pasar eso? Estaban durmiendo. Habían niños, habían ancianos, habían familias enteras en esos edificios y fueron consumidos. Los peritos dicen que casi que la muerte fue instantánea. Tan fuerte fue la explosión que ¡faz!, arrasó. Muchos murieron quemados, otros a lo mejor salieron heridos, pero una cosa sí sé, nadie les avisó. Qué triste sería que hoy en la mañana, cuando estés durmiendo, pase algo similar. Y tú, por no haber velado, por no haberte arrepentido, por haber servido mediocremente a tu Señor, por no haber considerado la palabra de Dios y que Él quiere que tú te santifiques si es que quieres pertenecer al cuerpo de Cristo, que de repente te llega la muerte. Y dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después venga el juicio. Qué triste sería. Es necesario que nosotros estemos velando. En el 4 del capítulo 3 de Apocalipsis, hermanos: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Quiénes son las que son dignas de andar con Jesús? Los que tienen sus vestiduras limpias. Una reprensión de parte de Dios al hacer la comparación entre algunos. Qué triste es que se parara hoy el Señor Jesucristo y dijera: pobres de ustedes, solamente algunos van a ir conmigo y los demás no. Qué triste, qué triste. Realmente es muy trágico que pasara eso en medio de nosotros. Eclesiastés 9:8. Recomendaciones que debemos de tomar nosotros para poder caminar en santidad. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancos. ¿Sean blancos qué, hermanos? Tus vestidos. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Esta palabra ungüento también tipifica al Espíritu Santo, tipifica la unción. ¿Quieres tener la unción de Dios en tu vida? Considérate limpio. Apártate de la iniquidad, apártate del televisor, apártate de esa música mundana, apártate de las modas, apártate de tus malas amistades, apártate de todo lo que te pueda contaminar. Apártate de todo eso. Ezequiel 44:9, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? 44:9. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel, escuchen bien, ningún hijo de extranjero, aquel que no da gloria a Dios, aquel que vive de otra forma, aquel que vive de acuerdo a las tradiciones de sus padres, aquel que no le importa un pepino, simplemente viene a la reunión para escuchar a ver qué de bueno saca de esta reunión. Incircunciso de corazón. Pablo los llamaba incircuncisos del corazón, aquellos que peleaban mucho por la circuncisión, los judíos, en Romanos 2, y decían: no es el circunciso de carne el que es hijo de Dios, sino el circunciso de corazón. Porque si el incircunciso de la carne guarda los mandamientos, ¿no pasa a ser el circuncidado del corazón? Vamos a ver Romanos 2 rápidamente, hermanos. Ahí pónganle un dedito para que no pierdan el texto. Versículo 25 del capítulo 2. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión.
Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Santiago 2 en el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, ahí ya le está hablando a la iglesia, hermanos. Aquí ya le está hablando a la iglesia, te está hablando a ti, querido hermano que estás aquí presente, querido amigo. Si en verdad cumples la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de ¿cuál? De la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Se dan cuenta? Están hablando de la ley. Regresemos otra vez a Ezequiel 44:9. Solo los que vistan vestiduras blancas son los que van a ser aceptos. Es que eso va a ser cuando lleguemos al cielo. No, desde aquí tenemos que cambiar nuestra actitud. Desde aquí tenemos que vestir vestiduras de justicia. Porque Ezequiel 44:9 dice: así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. Nos vamos rápidamente ahí al versículo 17, hermanos. Dice: y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana. Cuando ministren en las puertas de atrio interior y de dentro de la casa. Estaba hablando prácticamente de la figura de las vestimentas que eran santificadas. Hablaba de las vestiduras de los sacerdotes y cómo deberían vestirse. No eran permitidas en el lugar santísimo, en el lugar santo, hablando del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué creo yo, por qué pienso yo que si visto de injusticia, de iniquidad, de envidia, de celos, de robos, de todo tipo de obras de la carne, puedo entrar yo al santuario? Querido hermano, amigo que estás aquí presente, que no has tomado decisiones, yo te aconsejo una cosa: ¿quieres ser parte de la Grey? ¿Quieres ser parte del reino celestial? ¿Quieres algún día gobernar y juzgar a las naciones? Pablo dice: ¿acaso no vosotros habéis de juzgar a los ángeles? ¿Quieres ser parte de eso? Entonces vístete de justicia, deja las groserías, apártate de toda iniquidad. Dice la Escritura: apártese de toda iniquidad todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Dice la Escritura eso. Entonces, si nosotros sabemos que Dios conoce quién realmente está vestido de justicia y de la santidad, deberíamos de preocuparnos mucho. A ver, Miguel, analízate. La Escritura dice, en este caso el apóstol Pablo en la carta de la segunda de Corintios, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No sabéis que Jesucristo mora en vosotros? A menos que estéis reprobados. Entonces, ¿qué tengo que hacer de acuerdo a lo que me dice el apóstol Pablo? Examinarme. A ver, Miguel, hoy fui muy áspero con mi esposa. Tienes que arrepentirte, pídele perdón. Hoy fui muy áspero con mis niños. Tienes que arrepentirte, pídele perdón y no lo vuelvas a hacer. Hoy fui un grosero con los hermanos en la congregación. Pídeles perdón, arrepiéntete. Hoy fuiste muy enojón, hoy fuiste muy áspero, hoy mentiste, hoy cometiste adulterio en el corazón. Tienes que examinarte todo el tiempo. Hoy se me salió más lo mundano que lo bíblico. Tengo que arrepentirme, porque si no jamás voy a poder entrar al reino de los cielos. Hebreos 4:13, hermanos. Hebreos 4:13. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Bendito es el nombre de nuestro Rey. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vuelvo a repetir: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Él conoce todo.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiero preguntarte hoy, ¿qué vestimentas tienes? ¿Tienes vestiduras blancas o tienes las vestiduras de Adán y Eva? Simplemente tejiste ciertos delantales para cubrir tu desnudez. ¿Qué vestiduras tienes? Porque la iglesia de Sardis tenía vestiduras inmundas, pero habían aún en medio de ellos gente que sí amaba a Dios, que sí respetaba a Dios. Ánimo, hermano, que le estás echando muchas ganas. Ten ánimo, el galardón es grande. No importa, todos tenemos errores. No hay que condenarse, es que si nada más pasa para condenarnos. Yo no paso para condenar a nadie. Yo lo único que te puedo decir es que si le echamos ganas y limpiamos, nos lavamos. Hay un canto que está inspirado precisamente en el libro del profeta que dice: como jabón de lavadores, fuego consumidor. ¿Acaso no el fuego purifica? ¿No es uno de los elementos purificadores de Dios? Y dice: como jabón de lavadores, lávame más, purifícame, dice en este canto, Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Esta palabra refinar significa te va a santificar. Cada vez que tú buscas hacer la justicia, tú no puedes limpiarte por ti mismo. Cuando tú decides hacer justicia, Él te va limpiando. Él te va limpiando, te va tallando. Cada vez que pides perdón, Él te talla. Cada vez que eres más misericordioso, Él te va puliendo hasta que te hace nueva criatura, hasta que cambia tu corazón. Eso es lo que queremos, hermanos. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ánimo, hermanos, sí se puede. Pecador que estás aquí presente, sí se puede. Yo era un pecador como tú. De hecho no digo que soy perfecto, pero una cosa sí sé: Él me ha limpiado y me está perfeccionando, así como a muchos de mis hermanos aquí presentes. Pero si tú le echas muchas ganas, también vas a ser vestido de vestiduras blancas. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Significa que hay algunos que, fíjense, le está hablando a la iglesia. Ahí puede ser que mi nombre esté ahí. Miguel Ángel López García está en el libro de la vida. Pero como él no está teniendo la actitud, ahí está Ponciano López, ahí está Olguita, ahí está Alejandro, ahí está Daniel Maya, ahí están varios que son hijos de Dios. Pero como no están poniendo mucha atención en lo que dice el Señor, dice que Él va a borrar su nombre del libro de la vida. Él lo va a borrar. No es que salvo, siempre salvo, eso no es cierto. La Biblia dice que si no nos esforzamos en guardar nuestra salvación, la podemos perder. Aquí dice que es más, aquí lo dice: y no borraré. Significa que pensaba borrar. O sea que sí puede borrar a algunos. Claro, entonces, y no borraré su nombre de la vida. Entonces, si Miguel se arrepiente hoy, dice: Señor, perdóname porque yo he pecado, Él va a decir: ok, te voy a dar una oportunidad más. Y como Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente, Él conoce el futuro. Y dice: a ver, Miguel, sí, se ve que en el futuro le va a echar ganas. Ok, no lo voy a borrar. Pero, nada más es como los de Nínive. Se está arrepintiendo nada más por ahorita porque tiene temor. Pero más adelante de todas formas lo voy a borrar, porque no va a cambiar de corazón. Ahora imagínense en qué condición están aquellos que ni siquiera son parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué condición estarán? Salmo 132, 16, hermanos. Dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Salmo 132, en el versículo 16, dice de esta forma: asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Los va a vestir a sus sacerdotes. Zacarías 3:4, allá adelantito. Qué triste, hermanos, que después de que el Señor pagó por nuestros pecados, al final nosotros por nuestra ineptitud o por nuestra mediocridad nos terminen borrando del libro de la vida. Sería lo peor que nos pudiera pasar en toda nuestra existencia. Zacarías 3:4 dice de esta forma: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras. Hablan del sacerdote Josué. Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Si tú te arrepientes, si tú haces la voluntad de Dios, Él va a quitar tu iniquidad y te va a dar ropas de gala. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso es el Señor. Apocalipsis 7:9, hermanos. Apocalipsis 7:9. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud. Están hablando de aquel día, hermanos, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero.
vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¡Qué bendición! En aquel día seremos parte de esa gran multitud, hermanos, si nos arrepentimos. En aquel día nosotros vamos a estar vistiendo vestiduras de galas. Dice la Escritura que llega Jesús y dice que se transfigura, y dice que sus ropas se volvieron blancas, y al lado de él aparece Elías y Moisés. ¿No es cierto eso? Se transfigura y dice que sus ropas eran resplandecientes. Gloria a Dios. El mismo Señor Jesús dijo que en aquel día seremos como los ángeles. Apocalipsis 19:8, hermanos, dice de esta forma. Está hablando de la iglesia, hermanos. Está hablando de la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, cada vez que tú haces justicia, te vistes de lino fino. Cada vez que tú buscas amparar a la viuda y amparar al huérfano, te vistes de lino fino. Cada vez que tú te arrepientes, pides perdón, haces lo bueno y te apartas de lo malo, te visten de lino fino. Hemos cantado muchas veces ese cántico, ¿sí se acuerdan? Los vestirá con lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino dice que son las acciones justas de los santos. Último versículo, hermanos. Mateo 22:11. Tristemente va a haber algunos que no van a responder. Algunos que les va a dar igual, van a seguir igual. Pero gloria a Dios, porque en aquel día jamás de los jamases van a poder decir: es que nadie me dijo nada. Dice Mateo 22 en el versículo 11: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? En aquel día no vas a saber qué decir. En aquel día vas a estar mudo. En aquel día ya se acabó mamá, se acabó papá. Vas a estar tú solo delante de la presencia de Dios, y te van a preguntar: ¿por qué no te vestiste de justicia? ¿Por qué no te arrepentiste? ¿Por qué no hiciste caso? ¿Por qué no cambiaste tu actitud? ¿Por qué no buscaste la justicia? ¿Por qué serviste tan mediocremente a tu Dios? Y no vas a saber qué decir. ¿Qué puedes decir? Si cuando el apóstol Juan vio la visión del gran yo soy, ¿qué fue lo que dice? Que caí de rodillas y casi como muerto. ¿Qué vas a hacer? ¿Crees que te va a salir la voz y bueno, Jesús, es que tú entiendes, pues era muy niño, no entendía muchas cosas? ¿Podremos decirle eso? No. Lo más seguro es que vamos a caer como muertos al instante. Cuando tienen la visión del anciano de muchos días, hablando de Daniel, lo mismo pasó, casi cae como muerto. En aquel día, ¿cómo caeremos delante de él? Mudos. Vamos a quedar ahora sí que petrificados ahí, sin decir ni una sola palabra. Y dice, entonces el rey, en el 13, entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los advertidos, muchos son los que están siendo avisados, pero pocos van a tomar decisiones. Muchos son llamados y pocos escogidos. En el versículo 6 de Apocalipsis 3 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué no nos ponemos de pie, queridos hermanos? Pongámonos de pie y consideremos. Esta iglesia de Sardis prácticamente tuvo un avivamiento. Gracias a Dios, gracias a que Él envió a su siervo Pablo a predicar en aquella región, y hubo un gran avivamiento. Pero esta iglesia se estancó en las obras muertas. Esta iglesia no tomó en cuenta al Señor. Cuando le llega el mensaje, ella solamente tenía dos opciones: una, o morir en su pecado, o morir por Cristo. Qué triste sería que en medio de nosotros haya gente así como la de Sardis, que solamente sirve o solamente quiere llenar el ojo humano, o simplemente no quiere tomar decisiones y simplemente pertenece al pueblo pagano, que en este caso rendía culto a la diosa Diana en aquel lugar. Qué triste sería eso, hermanos. Por eso la invitación hoy es: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice Cristo, lo que dice el Señor Jesús a su iglesia. Cambiemos nuestra actitud, hermanos. Qué bendición va a ser aquel día en que nosotros quizás no teníamos que vestir, quizás estábamos descalzos en esta tierra, quizás andemos como náufragos en la inmensidad del mar,
pero en aquel día dice su palabra que nos va a vestir de vestiduras blancas. Vale la pena, hermanos. ¿Por qué no oramos al Señor y le pedimos que nos siga ayudando? ¿Y por qué no oramos por aquellos que aún tienen sus ropas viles? Señor amado, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Porque Padre bendito, al estudiar acerca de esta iglesia podemos ver que reunimos algunas características de ella, Señor. Muchas veces se ha servido a tu nombre, Señor, con mediocridad, Señor. Muchas veces se ha servido a tu nombre, Señor, simplemente para quedar bien con el hombre, Señor. O simplemente para callarle la boca a los demás, Señor. Padre bendito, ayúdanos, Señor, ten misericordia. Permite que nosotros seamos humildes como tú, Señor, que lavaste los pies de los discípulos, Señor. Y aún con todo eso fuiste clavado a la cruz del Calvario, Señor, por amor a nosotros, Señor. Padre bendito, ten misericordia de aquellos que no conocen tu palabra, Señor. Y aquellos que apenas están conociéndola, Señor, pero no han querido tomar decisiones, Señor. Padre bendito, dice que aquel día, Señor, separarás al trigo, Señor, de la cizaña. Y esa que sirvió solamente de tropiezo, Señor, va a ser echada al lago de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Padre amado, queremos pedirte también, Señor amado, para que nos bendigas hoy y bendigas esta casa, Señor, en donde se han abierto las puertas para que se predique tu palabra. Por favor, Señor Jesús, concédenos la gracia de que si hoy partiésemos podamos verte, Señor, y podamos resplandecer, Señor, como tú, Señor. Por favor, Señor, gracias te damos por el sermón, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí presentes, Señor, por nuestros amigos que vinieron hoy, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Ve con los que se van, Señor. Quédate aquí en este lugar, Señor, con los que viven en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Gloria a Dios.